Mi madre murió hace 2 años, pero ayer dejó un mensaje en el contestador. El sonido del teléfono interrumpió el silencio de la madrugada. Eran las 3:17 a.m. Yo no esperaba ninguna llamada. Nadie lo hace a esa hora, y mucho menos en un martes lluvioso de enero. Me levanté medio dormido, arrastrando los pies por el suelo frío del apartamento. La luz del pasillo parpadeaba como siempre, esa bombilla vieja que nunca cambié porque era la suya. Mi madre odiaba la oscuridad. Las casas oscuras guardan secretos, solía decir. El teléfono seguía sonando. Contesté. Silencio. Y luego, un clic, la línea muerta. Pensé que era un error, una llamada cruzada. Pero cuando me giré para volver a la cama, escuché el sonido del contestador automático, el pitido, y una voz, su voz. «Miguel, hijo, no vengas mañana». No todavía, el mundo se detuvo. El corazón me golpeaba el pecho, con tanta fuerza que me dolía respirar. Retrocedí, hasta sentarme en el suelo. La voz era exactamente la suya, no un parecido, no una imitación. Era ella, mi madre. Llevaba muerta 2 años. El mensaje duró apenas 3 segundos, pero los escuché 100 veces. La grabación era limpia, sin ruido, sin interferencias, como si la hubiera hecho desde la habitación de al lado. «No vengas mañana». No todavía. No tenía sentido. ¿No venir a dónde? ¿Y cómo demonios podía haber dejado un mensaje? Revisé el identificador de llamadas. Número desconocido. Origen. Sin señal. Me temblaban las manos. El teléfono se me cayó al suelo. La casa estaba completamente en silencio, salvo por el sonido de la lluvia. Y entonces escuché otro ruido, un golpe suave, proveniente de la habitación de mi madre. No entraba allí desde su funeral. Su cuarto había quedado tal cual ella lo dejó. La colcha bordada, los frascos de perfume en la cómoda, las cortinas que no dejaban pasar la luz. Y sobre todo, el reloj de pared, ese reloj que siempre marcaba las 3:17, la hora exacta en que su corazón dejó de latir. Abrí la puerta. El aire olía a polvo y a algo más, algo metálico. El reloj seguía detenido, pero en la mesita de noche, el teléfono antiguo, el que ella usaba antes de que yo comprara el inalámbrico, estaba descolgado, desconectado del cable, muerto minta y, sin embargo, sonando un pitido corto. Y después, su voz de nuevo. «Miguel, no abras la puerta mañana». Me quedé paralizado. El teléfono estaba apagado. No podía emitir sonido. Y aún así, la voz sonaba desde dentro del auricular, baja, temblorosa, llena de miedo. «Escúchame, hijo, no abras la puerta mañana». Luego el clic. No dormí. Me quedé sentado en el pasillo, mirando el teléfono como si fuera una bomba. Pensé en llamar a la policía, a un amigo, a alguien. Pero, ¿qué diría? ¿Que mi madre me llama desde el más allá para advertirme de algo? Sí, claro. A las 6 a.m., el sol comenzó a filtrarse entre las cortinas. Me convencí de que todo había sido un sueño. Un ataque de ansiedad, quizá. Hasta que el teléfono volvió a sonar. Un número distinto esta vez. Contesté. Silencio. Y luego una respiración. «Miguel». «¿Mamá?», susurré. «No vengas al cementerio hoy». El clic, la línea muerta. Ese día se cumplían 2 años exactos de su muerte. Cada año, iba al cementerio a llevarle flores. Era un ritual. Y por primera vez, dudé. No quería ir. No después de eso. Pero parte de mí necesitaba hacerlo. Como si ignorarla fuera traicionarla. Y si había un mensaje oculto en sus palabras, solo podía descubrirlo allí. Preparé las flores. Tomé el coche y conduje los 40 minutos hasta el cementerio del pueblo. El cielo estaba gris, el viento helado. El guardia me saludó desde la entrada. «Buenos días, Miguel», dijo. «Me alegra verlo», asentí. «Gracias, don Arturo». Avancé entre las lápidas. El aire estaba más frío de lo habitual. Todo parecía detenido. Ni un solo pájaro, ni un ruido, ni una hoja moviéndose. Y entonces lo vi. Su tumba abierta. El mármol había sido removido con cuidado. No era un acto vandálico. Era quirúrgico. Profesional. Y dentro no había cuerpo. Solo su collar de plata y una nota doblada. Mis piernas flaquearon. Me agaché, con las manos temblando. Desplegué la hoja. La letra era la suya. «No vengas mañana, porque yo sí iré a verte». El viento sopló fuerte, arrancándome el papel de las manos. Retrocedí. El suelo tembló. Por un instante juré ver una sombra moverse detrás de las lápidas, justo donde el sol no llegaba. Llamé a gritos al guardia, pero no respondió. Solo el silencio. Solo la sensación de que alguien, algo, me observaba. Corrí al coche y arranqué sin mirar atrás. Las lágrimas se mezclaban con el sudor. No podía respirar. No quería creerlo. Pero cada fibra de mi cuerpo me decía que esa voz era real, que mi madre estaba tratando de advertirme. Cuando llegué a casa, la puerta estaba entreabierta. El teléfono sonaba otra vez. El mismo tono. Las mismas 3 notas. Contesté. Mi voz apenas era un hilo. «¿Mamá?». Silencio. Y luego una risa. Su risa.
Te dije que no vinieras. El clic. La puerta se cerró sola. El reloj marcó las 3:17, y desde el pasillo, su sombra se reflejó en el espejo. Alta, delgada, con la misma bata blanca del hospital el día que murió. Sonreía. Ahora sí, hijo, dijo con dulzura. Podemos hablar. La voz de mi madre llenó el pasillo, tan suave y familiar que me paralizó. Por un instante, quise creer que era un sueño, que estaba reviviendo un recuerdo, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero no, podía olerla, su perfume, el mismo que usaba siempre. Jazmín con un toque de alcohol. Barato. Dio un paso hacia adelante. No hacía ruido al moverse. El suelo de madera no crujía bajo sus pies. Su sombra tampoco coincidía con la suya. Era más alta, más distorsionada. «Mamá», murmuré, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. Ella sonrió, esa sonrisa dulce que me daba de niño cuando me escondía detrás de sus faldas. «No tengas miedo, Miguel». Mi respiración era un temblor contenido. La luz del pasillo parpadeó, y por un segundo su rostro cambió. Los ojos, antes marrones, se volvieron negros como si no hubiera fondo, solo vacío. «¿Qué? ¿Qué eres?», pregunté. Su cabeza se inclinó. «Soy lo que queda cuando no escuchas». El teléfono volvió a sonar, justo detrás de mí. Me giré, pero no había ningún aparato conectado. Aún así, el timbre seguía resonando dentro de las paredes. «In, ring». Cada pitido vibraba dentro de mi pecho como un eco del corazón. Cuando volví a mirar al frente, ella había desaparecido. Solo quedaba su sombra sobre la pared, proyectada por una luz invisible, y en el suelo, donde estaba de pie, un pequeño charco, no de agua, de sangre. No recuerdo cómo llegué a la cocina. Tenía la respiración entrecortada y las manos temblorosas. El reloj digital sobre el microondas marcaba la hora exacta de su muerte, 3:17 am. Intenté apagarlo, desenchufarlo, romperlo, pero los números seguían brillando. De pronto, una voz habló desde el altavoz del teléfono inalámbrico. No sonó como un mensaje grabado, sino como algo transmitido en tiempo real. «No abras la puerta, Miguel». Miré hacia la entrada. Golpes .3, secos, pausados, como el ritmo de un corazón. «No la abras, hijo, prométemelo». «¿Por qué?», grité. «Porque no soy yo». El aire se congeló, y antes de que pudiera reaccionar, la manija comenzó a girar sola. No fui hacia la puerta. Corrí a mi habitación y cerré con llave. Me quedé acurrucado en la esquina, con el teléfono aún en la mano. El contestador parpadeaba con una luz roja, como si tuviera nuevos mensajes. 5. Los escuché uno por uno. Mensaje 1. «Miguel, hijo, el frío duele. No dejes que entre el frío». Mensaje 2. «Ellos la abrieron. Todos la abrieron». Mensaje 3. «No cierres los ojos cuando te llame». Mensaje 4. «El reloj no se detuvo. Tú lo detuviste». Mensaje 5. Silencio y después, un susurro apenas audible. «No estoy sola». La señal se cortó. El teléfono murió entre mis manos. Y entonces, escuché pasos afuera, lentos, arrastrados. No eran de una persona. Sonaban como algo que arrastraba su cuerpo, como uñas rasgando el suelo. Me levanté, intentando no hacer ruido. Las pisadas se detuvieron justo frente a la puerta de mi cuarto. Luego, el sonido del pomo girando, suave, paciente. «Mamá», susurré aunque no quería oír respuesta. «Abre». «Miguel». No era su voz, era la mía. Retrocedí hasta chocar con la ventana. Afuera, el vecindario estaba completamente oscuro. Ni un solo farol encendido, ni un sonido. Solo el eco de mi propia respiración. Me obligué a mirar al espejo que colgaba frente al escritorio. Mi reflejo se movía, un poco más lento que yo, y sonreía. «No deberías haber ido al cementerio», dijo mi reflejo. «¿Qué quieres de mí? Que termines lo que ella empezó». «¿Qué? Tú sabes a qué me refiero», negué con la cabeza. El reflejo levantó la mano, y detrás de él apareció ella, mi madre, sosteniendo una caja negra. El espejo se agrietó. Un hilo de sangre comenzó a correr por la superficie, como si algo del otro lado intentara salir. La caja cayó al suelo del reflejo, y en el mundo real, el sonido se repitió, justo a mis pies. Allí estaba, la caja, tonto, negra, pequeña, sellada con una cinta roja. Las manos me temblaban al tocarla. Era de madera vieja, húmeda, cubierta con un polvo que olía a tierra y flores marchitas. La cinta tenía algo escrito, letras torcidas, como grabadas a mano. «No abrir antes de las 3:17». Miré el reloj. 14 am. Esperé. No sé por qué. Parte de mí quería lanzarla por la ventana. Pero otra parte, una más profunda, más curiosa, necesitaba saber. Quizá porque siempre había creído que mi madre guardaba secretos. Ahora esos secretos respiraban dentro de una caja frente a mí. Los segundos se arrastraron hasta llegar a las 3:17 am. El reloj pareció suspenderse. El aire se volvió denso, casi líquido. Y entonces,
La cinta se desató sola. Las bisagras crujieron. El olor a flores muertas llenó la habitación. Dentro, había una fotografía antigua desgastada. Mi madre, joven, sonriente, sosteniendo a un bebé. Yo, pero no solo yo. A su lado, otro bebé idéntico. Me tembló todo el cuerpo. Giré la foto. En el reverso, una fecha y una frase escritas con su letra. Miguel y Daniel. 1991. Solo uno debía quedarse. El aire me faltó. El nombre me golpeó como una descarga eléctrica. Nunca. ¿Tuve un hermano? ¿O eso creía? Las paredes comenzaron a crujir. El reloj se detuvo otra vez en 3:17. La voz de mi madre resonó en todas partes. Más fuerte, más desesperada. No abras la puerta, Miguel. No dejes entrar a tu hermano. Los golpes volvieron, esta vez más violentos. La puerta vibraba. Algo la empujaba desde afuera con fuerza inhumana. Y entre cada golpe, escuchaba una voz. Miguel, ábreme. Soy yo, Daniel. Retrocedí, con la foto aún en la mano. Las luces se apagaron. El teléfono comenzó a sonar otra vez. Todo al mismo tiempo. No dejes que entre, hijo, dijo mamá desde el altavoz. Lo enterré por una razón. El pomo giró. La madera crujió. Y antes de que pudiera hacer algo, la puerta se abrió lentamente. Una figura estaba de pie en el umbral. Alta, flaca, empapada, con el mismo rostro que el mío. Te dije que vendría. Hermano, dijo con una sonrisa rota, y detrás de él, vi la sombra de ella, mirándonos a los dos, susurrando algo que no logré entender. El reloj volvió a avanzar. 18 a.m. Y el infierno, finalmente, empezó. El cuerpo de mi supuesto hermano seguía de pie en la puerta, empapado, con la cabeza ligeramente ladeada, como si estuviera estudiándome. Sus ojos eran idénticos a los míos, pero vacíos, sin brillo, sin vida. No hablé, no podía. La foto aún estaba en mi mano, temblando entre mis dedos. Apreté tanto que el papel se arrugó. Él dio un paso hacia adelante, dejando marcas húmedas en el suelo. El aire olía a tierra, a tumba abierta. No te asustes, Miguel, dijo con voz ronca. He estado esperándote. Retrocedí. Mi espalda chocó con la pared. La habitación entera parecía encogerse a cada paso que daba. Tú no eres real, dije, más para convencerme a mí mismo que a él. ¿Y qué es real?, preguntó sonriendo. Tú estás muerto. No, me enterraron. Es distinto. Su sonrisa se amplió, dejando ver dientes demasiado blancos, demasiado perfectos para un cadáver. El reloj volvió a moverse. A.M. El sonido del segundero era un cuchillo contra el silencio. Cada tic hacía que el suelo vibrara, y cada vibración parecía despertar algo debajo de la casa, un rumor, un gemido profundo, como si las vigas respiraran. Daniel levantó una mano. La misma cicatriz que yo tenía en la muñeca, idéntica, brilló bajo la luz tenue. Te preguntabas por qué siempre la tenías, ¿verdad?, susurró. No, no es posible. Lo es. Cuando mamá eligió, nos separó. Tú viviste. Yo no. Sus palabras me atravesaron. Mi madre nunca me habló de un hermano. Nunca. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Su rostro se endureció. Porque ella me llamó. La lámpara del techo explotó. El resplandor me cegó por un segundo. Y cuando recuperé la vista, ella estaba ahí. Mi madre. Entre los dos. Su rostro pálido. Los ojos hundidos. Las venas azuladas bajo la piel translúcida. Tenía la misma bata del hospital, con una mancha roja en el pecho. Mamá, susurré, llorando sin entender nada. Ella levantó una mano temblorosa. No debía hacerlo. ¿Hacer qué?, pregunté. Separarlos. Daniel sonrió. Te lo dije, Miguel. Ella me llamó. Me necesitaba para equilibrar lo que rompió. Mi madre dio un paso atrás. Su cuerpo comenzó a agrietarse como porcelana vieja. No dejes que me lleve, hijo, dijo con un hilo de voz. Si cruza el umbral, ninguno quedará. El suelo tembló con fuerza. Las luces de la casa se encendieron todas a la vez, parpadeando frenéticamente. En la pared, las fotografías familiares comenzaron a moverse, cayendo una tras otra. En cada una, solo quedaba un rostro, el de Daniel. Corrí hacia la cocina. Necesitaba salir, huir, cualquier cosa. Pero cuando abrí la puerta trasera, el jardín ya no estaba. Solo una extensión infinita de tierra negra. Y en el horizonte, cientos de cruces sin nombre. Escuché pasos detrás de mí, rápidos, desesperados. Daniel se movía con una agilidad inhumana, como si flotara. No puedes huir, dijo riendo. Este lugar es nuestro. Mamá lo construyó para nosotros. ¿Qué estás diciendo? Esto no es tu casa, Miguel. Nunca lo fue. Me giré, con la respiración cortada. El pasillo era diferente. Las paredes cubiertas de símbolos grabados, el aire espeso, el reloj marcando la misma hora una y otra vez. 3:17. Todo giraba en torno a esa hora. ¿Por qué 3:17? Pregunté. Porque fue cuando morimos, respondió Daniel. Yo no morí. Claro que sí, solo que mamá no pudo aceptar que te fuiste. Así que te trajo de vuelta.
sin mí. Me llevé las manos a la cabeza. Los recuerdos se confundían. La voz de mi madre, el accidente, el hospital, el funeral. Todo se mezclaba como un sueño mal, armado. Y entonces lo recordé. La carretera, punto la. Lluvia, punto el camión que se cruzó. El impacto. El grito de mi madre. Y la oscuridad. Daniel dio otro paso. Sus pies no tocaban el suelo. Su sombra se estiraba, alcanzando mis pies, subiendo por mis piernas como humo. Ella trató de mantenerte aquí, pero el equilibrio exige los dos. No, sí. Y ahora al fin puedo volver a estar completo. El aire se volvió frío. Mi madre gritó. Su cuerpo se quebró en 1000 pedazos que se elevaron, girando alrededor de nosotros como un torbellino de polvo blanco. De su voz solo quedó un murmullo. Perdóname. Hijo. Daniel abrió los brazos. Su piel comenzó a agrietarse, y bajo ella, una luz blanca comenzó a salir. Era tan brillante que dolía verla. ¡Ven conmigo! Hermano, no. No tienes elección. La habitación se desintegró a nuestro alrededor. El suelo desapareció. Flotábamos en un vacío sin forma, solo con el reloj suspendido sobre nosotros. 17 a.m. Este es el momento, dijo Daniel. Siempre lo fue. El bucle, el recuerdo, la culpa. Todo empieza y termina aquí. Intenté retroceder. Pero no había suelo, solo el vacío. Y entonces, lo entendí. No era yo quien veía a los muertos. Era yo el muerto. Todo se detuvo. Daniel se acercó. Puso su mano sobre mi pecho. No sentí nada, ni calor ni frío, solo un vacío absoluto. ¿Ves? Dijo con una dulzura terrible. Ya no late. ¿Qué me vas a hacer? Nada. Solo lo que mamá quiso. Reunirnos. Sus dedos comenzaron a hundirse en mi piel. Una luz blanca nos envolvió a ambos. Y de pronto, vi mi vida pasar como un carrete de película. Cumpleaños, risas, abrazos, la voz de mamá, la soledad después de su muerte. Todo era un eco de algo que nunca debió repetirse. Pero entre esos recuerdos, escuché otra voz, débil, temblorosa, la de mi madre. Miguel, lucha. El reloj cambió. 18 por... Primera vez. El ciclo se rompía. Empujé a Daniel con todas mis fuerzas. La luz estalló. Su cuerpo se deshizo en fragmentos. Gritó. Su voz se desvaneció en el vacío. Esto no termina. El reloj explotó. Todo se volvió negro. Desperté en el suelo del pasillo. El teléfono sonaba. Otra vez. Contesté con manos temblorosas. «Mamá», susurré silencio y luego un suspiro. «Gracias, hijo. Ya descansa». El teléfono se cortó. El reloj marcaba 3:19. El amanecer comenzaba a entrar por la ventana. Por fin, después de años, el tiempo volvió a avanzar. La luz del amanecer entraba por la ventana como un suspiro cálido, después de una noche imposible. Por primera vez en tanto tiempo, no sentía el peso invisible de esa hora maldita. El reloj marcaba las 7:12 a.m., y el sonido de los pájaros me pareció un milagro. El teléfono estaba en silencio, el aire quieto y mi reflejo en el cristal. Parecía al fin solo mío. Pero algo seguía ahí, un temblor en el pecho, un eco sordo que no quería desaparecer. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el clic del contestador, la voz de mi madre, el susurro de Daniel. Esto no termina. Había sobrevivido. Sí, pero la casa seguía viva, respiraba, observaba. Pasé todo el día en silencio, caminando por las habitaciones. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, como si hubiera pasado más tiempo del que creía. El espejo del pasillo tenía una grieta nueva, justo en el centro, donde recordaba haber visto a mi hermano por última vez. El reloj de pared seguía detenido, ahora en 3:19 a.m., pero no me atreví a tocarlo. Tenía la sensación de que, si lo hacía, el tiempo retrocedería. Al caer la noche, encendí una vela en la mesa del comedor. No sé por qué lo hice. Quizá por costumbre, quizá porque, en el fondo, seguía sintiendo que alguien más debía estar sentado ahí conmigo. La llama titiló suavemente, y entonces, el teléfono volvió a sonar. Me quedé inmóvil. El sonido era más bajo, más distante, como si viniera desde dentro de las paredes. Miré el aparato sobre la mesa. No se movía. No había luz roja, ni notificación, ni llamada. El timbre, sin embargo, seguía ahí, lento, persistente. Tomé el teléfono. Nada. Pero cuando lo acerqué al oído, una respiración llenó la línea. No la de mi madre, ni la de Daniel, la mía. ¿Te sientes mejor, Miguel?, preguntó mi propia voz. Dejé caer el teléfono al suelo. Retrocedí, tropezando con la silla. La voz siguió hablando desde el auricular roto. Lo lograste. Lo detuviste. ¿Quién eres?, grité. Soy lo que quedó. El teléfono se partió en dos con un chasquido. De su interior no salió ningún cable, ninguna batería, sino algo más pequeño. Un trozo de papel doblado con cuidado. Lo abrí con las manos temblorosas. Era una receta médica. El nombre en la parte superior. Miguel Duarte. Fecha. 18 de marzo. 91. Motivo. Trastorno de identidad disociativo infantil. Mi cabeza comenzó a girar. El aire se volvió espeso.
No podía respirar. La nota manuscrita al final me destruyó. Separación experimental completada. Paciente estable, proyección de alter ego designada. Daniel. Me arrodillé en el suelo. Todo encajaba. No había cementerio. No había hermano muerto. Solo una mente fragmentada. Una madre desesperada. Un experimento para separar lo que no podía curar. No, susurré. No puede ser verdad, pero entonces... Algo en la pared del pasillo se movió. El papel tapiz se desprendía solo, como si respirara. Debajo, encontré algo grabado en la madera. Letras torcidas, trazadas con una navaja infantil. Daniel estuvo aquí, y justo debajo. Más pequeñas escritas con otra letra. La de mamá. No lo borres. Es parte de ti. El mundo giraba, la vela se apagó, y de pronto, el reloj volvió a funcionar. No a las 3:17, sino a las 3:18. El segundero avanzó lentamente, como si le costara moverse, y en cada tic, escuché una palabra. Primero mi voz, luego la suya, luego las dos. 1, 2, 1, 2, hasta que ambas se unieron. Somos uno. La casa vibró. Las fotos en la pared se derritieron, fusionando los dos rostros en uno solo, el mío y el suyo. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Caí al suelo. La luz de la luna entró por la ventana, iluminando el espejo del pasillo. Allí estaba yo, pero no era yo. Daniel me devolvía la mirada, tranquilo, sin odio, sin rabia, solo resignación. Ya no tenemos que pelear. Hermano, dijo. No eres real, susurré. Tampoco tú. Si lo piensas bien. Caminó hacia mí desde dentro del reflejo. El cristal tembló, y su mano atravesó el vidrio como si fuera agua. Me sujetó del rostro. Sus dedos estaban helados. Déjame entrar. ¿Y si no quiero? Entonces no habrá paz. La casa comenzó a temblar de nuevo. Las paredes se agrietaban. El reloj marcaba 3:17. Otra vez. El aire se llenó de polvo y gritos. Pero no eran gritos humanos. Eran mis pensamientos, rompiéndose. Vi flashes de recuerdos, yo de niño, hablando solo frente al espejo. Mamá llorando, diciéndome que no le hablara a la sombra. Una habitación acolchada, luces blancas. Una voz de enfermera repitiendo mi nombre. Miguel, despierta. La habitación se volvió blanca. El sonido del monitor cardíaco reemplazó al reloj. Un pitido constante. Abrí los ojos. Estaba en una cama de hospital. Una doctora me observaba, con una expresión mezcla de cansancio y alivio. Bienvenido de vuelta, Miguel, dijo con una sonrisa forzada. Creímos que no lo lograrías. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En la clínica San Elías. ¿Y Daniel? Su sonrisa se borró. Daniel no existe, Miguel. Quise negarlo, gritar, pero el monitor comenzó a emitir un pitido irregular. Mi corazón latía demasiado rápido. La doctora intentó calmarme, pero algo en su rostro cambió. Por un segundo, sus ojos se volvieron negros. Tranquilo, susurró. Todo está bien. Y entonces, desde el monitor, una voz emergió, distorsionada, inconfundible. ¿Lo ves, Miguel? Te lo dije. Esto no termina. El pitido se aceleró. La luz del cuarto se volvió azul. Y en el reflejo del vidrio frente a mi cama, Daniel sonreía otra vez. Nos vemos a las 3:17. El monitor marcó una línea recta. Silencio, oscuridad. Y el sonido del reloj. Tic, tac, tic, tac. La oscuridad no era solo ausencia de luz. Era una materia viva, densa, que me envolvía, que respiraba conmigo. El sonido del monitor desapareció, pero el tic-tac seguía, persistente, como si el reloj se hubiera instalado dentro de mi cabeza. No sabía si estaba muerto, dormido, soñando o atrapado en otra de esas repeticiones infinitas. Lo único que tenía claro era una cosa. No estaba solo. Escuché el sonido de pasos sobre el suelo. Pasos descalzos, lentos, arrastrados, una respiración detrás de mi oreja, un susurro. Te dije que volveríamos a vernos. Hermano Daniel otra vez. Pero su voz sonaba distinta, más profunda, más humana, más cercana. ¿Dónde estoy? Pregunté sin atreverme a girar. En casa. En casa. La verdadera. La que mamá construyó dentro de ti. Una luz se encendió a lo lejos, y el vacío tomó forma. El suelo bajo mis pies era de madera, pero la textura cambiaba a cada paso. A veces parecía metal, a veces carne. Las paredes respiraban, literalmente. Se hinchaban y se contraían con un ritmo constante. Y cada vez que lo hacían, oía algo como un lamento lejano. El reloj colgaba al final del pasillo, marcando siempre la misma hora, 3:17 a.m. El segundero se movía, pero en sentido contrario. ¿Qué es esto?, pregunté. Daniel apareció frente a mí, vestido igual que yo, con la misma cicatriz, la misma mirada, solo que sus ojos estaban completamente negros. Esto es el lugar entre lo que fuiste y lo que serás. ¿Un purgatorio? Llámalo como quieras. Mamá lo creó cuando trató de salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Daniel sonrió con tristeza. De nosotros mismos. Caminamos en silencio. A cada paso, las paredes se abrían,
revelando fragmentos de mi vida como si fueran ventanas. Ahí estaba yo a los 6 años, hablándole a mi reflejo mientras mamá lloraba detrás de la puerta. Luego, yo con 12, encerrado en el sótano, castigado por jugar con mi hermano imaginario. Después, con 17, parado frente a una tumba vacía, con una placa que decía Daniel Duarte. ¿Por qué me hizo creer que estabas muerto?, pregunté temblando. Porque yo lo estaba. Al menos físicamente. ¿Qué significa eso? Mamá no soportó perderme, Miguel. Intentó dividirte para que una parte de mí siguiera viva en ti. No. Sí, usó un método experimental, algo que encontró en los archivos del hospital psiquiátrico donde trabajaba. Separación de personalidad a través del trauma. Inducido. El aire se volvió pesado. La casa se deformó a nuestro alrededor. La madera sangraba y las fotografías en las paredes comenzaron a moverse. Yo era tu sombra, dijo Daniel. Tu ira, tu miedo, tu deseo de ser visto. Y cuando mamá murió, el equilibrio se rompió. El reloj sonó y el pasillo se llenó de un viento helado. Daniel se detuvo y me miró. El ciclo va a repetirse, Miguel, a menos que hagas lo que ella no pudo. ¿Qué cosa? ¿Elegir? ¿Elegir qué? ¿Quién de los dos se queda? Su voz retumbó como un trueno. Las luces parpadearon. 2 puertas aparecieron al final del pasillo. Una a la izquierda, iluminada con una luz cálida. Otra a la derecha, envuelta en sombra. «Una te devuelve», dijo Daniel. «La otra me devuelve a mí». ¿Y mamá? Ella no tiene puerta. Ella solo espera que termines lo que empezó. Avancé hacia las puertas. Cada paso era una lucha. Las voces dentro de mi cabeza peleaban por dominar. Una lloraba. La otra reía. Mis manos temblaban. Mi respiración era un hilo. A la izquierda, escuchaba los sonidos del mundo. Viento, autos, vida. A la derecha, el silencio absoluto. Pero también algo más. Paz. «No puedes salvarnos a los dos», susurró Daniel. «No pienso matarte otra vez. Entonces ambos moriremos». El reloj marcó. 3:16 tenía un minuto para decidir quién era. Realmente, miré a Daniel, ya no se veía. Monstruoso, solo cansado reflejo. Perfecto de mi propio agotamiento. Sus ojos negros se tornaron grises, humanos. «Por primera vez, no te odio, ¿sabes?», dijo. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio. El reloj marcó 3:17. Las 2 puertas se abrieron a la vez. El viento arrasó con todo. El suelo se resquebrajó y ambos gritamos. La casa se derrumbó sobre nosotros, las paredes se deshicieron y el reloj explotó. Desperté, otra vez, pero no en la casa. Estaba en un campo abierto, bajo un cielo gris. El aire era frío y dulce. A lo lejos, el mar. Frente a mí, 2 lápidas idénticas. Miguel Duarte, 1991-2019. Daniel Duarte, 1991-1991. Entre ellas, una figura. Mamá, de pie, sonriendo con lágrimas en los ojos. Tenía una flor blanca en la mano. «¿Dónde estoy?», pregunté. «¿Dónde debía terminar todo? ¿Morí?». «No exactamente. Te liberaste». «¿Y Daniel?». Ella sonrió. «Mira a tu alrededor». El viento sopló. 2 sombras se proyectaron en el suelo. Una de ellas era mía. La otra también, pero esta vez no estaban separadas, eran una sola. «¿Esto es el final?», pregunté mirando el mar. «El final del dolor», respondió ella. «El resto depende de ti». «¿Qué quieres decir?». «Las puertas siguen abiertas. Solo tú decides si vuelves a cruzarlas». Tomó mis manos. Su piel era cálida, real. «No cometas mi error», susurró. «No trates de resucitar lo que debe descansar». Cerré los ojos. Sentí el sol, el aire, la calma. Y por primera vez desde que tenía memoria, silencio. Cuando los abrí, mamá ya no estaba. Solo el sonido del mar y el reloj de mi muñeca. 18 a.m. Pero esta vez no sentí miedo, solo gratitud. El segundero siguió avanzando. El tiempo, al fin, volvía a pertenecerme. El amanecer se extendía sobre el horizonte como una herida abierta, bañando todo el campo con un resplandor dorado. El aire olía a tierra mojada y sal. Frente a las 2 lápidas, el viento movía las flores que había dejado mi madre. Por primera vez, no había sombras detrás de mí. Solo yo. Solo silencio. Me quedé allí largo rato, observando las inscripciones. Miguel Duarte y Daniel Duarte, juntos. Por fin. No como enemigos, no como fragmentos, sino como uno solo. Pero mientras más los miraba, más entendía que no era un lugar físico. No había camino, ni horizonte real. Solo una ilusión. Un último espacio entre lo que fui y lo que debía dejar atrás. En lo profundo de ese silencio, escuché una voz, suave, cansada, la de mamá. «¿Ya puedes irte?». «Hijo». Cerré los ojos. El viento se detuvo. Las lápidas desaparecieron, y me encontré en mi habitación, la de verdad, la del apartamento gris donde todo comenzó. El reloj marcaba 6:42 a.m. Había pasado la hora. El ciclo estaba roto. Todo estaba como lo recordaba.
salvo un detalle. En la mesa de noche había una fotografía que nunca había visto. Era mamá, sonriendo, sosteniendo a dos bebés. Detrás, una dedicatoria escrita con su letra temblorosa. Mis hijos. Juntos, por fin. Las lágrimas me quemaron los ojos. Tomé la foto y la apreté contra el pecho. Por primera vez, no sentí miedo al recordar, solo un cansancio dulce, un cierre. Durante semanas, traté de volver a la normalidad. Salía a caminar. Comía, dormía, hablaba con los vecinos. A veces, creía escuchar pasos detrás de mí, una risa infantil, una respiración duplicada, pero ya no me asustaba. Aprendí a vivir con la idea de que Daniel no se había ido del todo, que seguía aquí, dentro de mí, pero no como una sombra, como una voz tranquila que me recordaba que no estaba solo. «Lo logramos, ¿verdad?», le pregunté una noche frente al espejo. «Sí», respondió él desde dentro. «Ya no somos dos», y su reflejo sonrió al mismo tiempo que yo. Una tarde decidí visitar la casa vieja. La policía la había declarado inhabitable después de los incidentes, pero aún tenía la llave. El camino estaba cubierto de hojas secas, el aire pesado. Entré con una mezcla de nostalgia y temor. Todo estaba igual. El reloj en la pared, el pasillo, la grieta en el espejo. Solo que ahora no olía a muerte, olía a hogar. Caminé hasta el dormitorio de mamá. El sol atravesaba las cortinas, iluminando la cama vacía. Sobre la mesita, encontré una caja negra, la misma sellada con la cinta roja. Mi corazón se detuvo. La cinta ya no decía, no abrir antes de las 3:17. Decía, ábrela cuando estés listo. Me senté en el suelo. Pasé mis dedos por la superficie. Ya no temblaba, ya no sangraba, solo esperaba. Respiré hondo y la abrí. Dentro había dos cosas. El reloj de mamá aún detenido en 3:17 AM y una carta. La desplegué con cuidado. Si estás leyendo esto, hijo, significa que encontraste el equilibrio. Yo no pude salvarlos, pero tú lo hiciste. Daniel no era un monstruo. Era la parte de ti que amaba sin miedo, la que yo quise conservar. Perdóname por haberlos separado. Ahora pueden descansar. Mamá. Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando parte de la tinta. Sostuve el reloj y lo puse sobre la mesa. Le di cuerda. El segundero comenzó a moverse. 18. 3:19. 3:20. El tiempo avanzaba otra vez. Esa noche, soñé con ella. Estábamos los tres en el jardín de la casa. El cielo era de un azul imposible, y las flores parecían cantar. Mamá reía. Daniel corría a mi lado. Todo era luz. Cuando desperté, supe que ese sueño no era un sueño. Era una despedida, un regalo. Me levanté, abrí las ventanas y dejé que el amanecer llenara la habitación. El reloj marcaba 7:0 AM. Ni una sola sombra se movía en el espejo. Sonreí. Gracias, mamá. Tomé la fotografía y la coloqué junto al reloj. Me vestí. Salí al balcón y cerré los ojos. El aire fresco me acarició la cara. El mundo era nuevo. Y por primera vez, no escuché el tic-tac del reloj, solo el sonido del viento, el sonido de la vida. Al caer la noche, antes de dormir, el silencio me abrazó. Miré el reloj. Marcaba 11:59 PM. El segundero avanzaba con calma, y justo cuando se movió al 12:00, escuché un susurro en mi cabeza. No una advertencia, no un eco, solo una despedida. Duerme tranquilo. Hermano, sonreí entre lágrimas, y me dejé llevar. El sueño llegó suave, sin gritos, sin sombras, sin relojes detenidos, solo paz. El fin.